Dios les bendiga, buenas tardes. El día de hoy vamos a estudiar acerca del día de expiación. Como sabemos, pues este era un día solemne, era santa convocación, donde todo el pueblo de Israel tenía que dejar todo trabajo, todo negocio, ¿verdad? Para poder congregarse, porque era un día muy especial, ¿verdad? Era un día en la cual Dios recordaba los pecados del pueblo. Y entonces pues el pueblo tenía que afligir sus cuerpos, ¿verdad? Tenía que escudriñar su corazón, ¿verdad? De todos aquellos pecados en los cuales en el servicio a diario ellos habían pedido perdón. El Señor no los borraba completamente, ¿verdad? Sino que esos pecados venían a memoria para ver y probar si realmente el pueblo estaba arrepentido de esos pecados para poder ser borrados definitivamente. Así que el sacrificio, ¿verdad?, de estas víctimas, pues contaminaban el santuario, contaminaban el sacerdocio y pues obviamente al pueblo, ¿verdad? Y todo esto necesitaba de purificación, necesitaban el pueblo, ¿verdad?, ser libres de pecado, así que era un día totalmente solemne, ¿verdad? Donde pues Dios pedía cuentas, ¿verdad? Hacia cada una de de los ofrendantes. Este día de expiación pues se llevaba a cabo el día 10º del mes séptimo llamado Tishri y correspondía en el mes de octubre, cuando se llevaba a cabo esta celebración. Bueno, le voy a dar lectura a enciclopedia, este tomo 2 página 281. Dice así: los primeros 10 días de Tishri llegaron a ser los 10 días de penitencia del año destinados a producir un cambio perfecto del corazón y hacer a Israel como criaturas recién nacidas, alcanzándose la culminación en el día de las expiaciones, en el cual el mayor don de la religión, la misericordia perdonadora de Dios, era ofrecida al hombre. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Porque podíamos ver que el pueblo de Israel esperaba esto, ¿verdad? La misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Pues era ofrecida al hombre, ¿verdad? Y el poder irse limpios, ¿verdad? Con ese corazón em, pues cambiado, con ese corazón como criatura recién nacida, ¿verdad? Libres de pecado, libres de toda contaminación, debió haber sido pues un día de mucho gozo, ¿verdad? En el cual pues el pueblo de Israel era partícipe. Aquí podemos ver Levítico 23-29 dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre su pueblo. Así que era muy importante, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento te lleva a hacer un cambio. Así que el Señor esperaba, ¿verdad? Se tomaba su tiempo para que el pueblo realmente deseara ser limpio, ¿verdad? Y entonces, pues, hasta entonces era que el Señor podía borrar esos pecados, ¿verdad? Hasta ver verdaderamente un cambio en aquellos ofrendantes. Aquí podemos ver también, ¿verdad? Que el tercer día, dice aquí, del mes séptimo, el sumo sacerdote pues se trasladaba de Jerusalén al templo. Esa semana dice que él la dedicaba para orar, meditar y también tenía que repasar el ritual del día de las expiaciones para que no se cometieran errores. Había también con él un otro sacerdote que era como suplente, que en caso de que él llegara a morir o enfermarse, pues él podía seguir con el servicio ese día de expiación. Y también uno de los sacerdotes más ancianos siempre estaba con él, ¿verdad? Con el sumo sacerdote, pues para instruirlo, para ayudarlo, tenían que asegurarse de que todo era bien comprendido
y hecho a la manera, pues, que Dios quería, ¿verdad? Y pues eso habla de un Dios, ¿verdad? Que siempre está al pendiente de sus hijos y nos da lo que nosotros necesitamos para poder desempeñarnos. Antes de iniciar con el día de expiación, ¿verdad? Iniciaban con el servicio a diario, como se llevaba a cabo todos los días, ¿verdad? Y entonces pues ya seguía de ahí lo que viene siendo todo el ritual, ¿verdad? Que se llevaba a cabo para el día de la expiación. Y esto pues consistía, ¿verdad? En que el sumo sacerdote, ¿verdad? Primero tenía que ser lavado y de ahí pues cambiarse sus vestiduras sumos sacerdotales que llevaba durante el año, ¿verdad? Tenía que quitarse todo aquello y ponerse esta vestidura que dice aquí. Se tenía que poner pues una túnica de lino y sobre su carne dice tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Esas eran las santas vestiduras con las cuales pues él tenía, ¿verdad? Que oficiar, ¿verdad? Y llevar a cabo pues eh, esta expiación. Sabemos que el sumo sacerdote, ¿verdad? Primeramente tenía que ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Por sus pecados y pues él tenía que llevar como ofrenda un becerro. Ese becerro dice que era sacrificado y el sacerdote tomaba parte de esa sangre en un tazón y la agitaba, ¿verdad? Para que no se coagulara, pues para que prosiguieran ellos con otra parte del servicio. Dice que después de que él había matado el becerro, el sumo sacerdote tomaba brasas, ¿verdad?, del altar de los holocaustos y las ponía en el incensario. Y también dice que llenaba sus manos de suave incienso y llevando todo esto, ¿verdad?, penetraba en el lugar santísimo y dice que ahí ponía sobre el incensario y sobre el propiciatorio, ¿verdad? Esa sangre que había sido sacrificada del becerro. Y dice que pues era rociada sobre el propiciatorio, ¿verdad? Y dice que era asperjada ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues estaba ahí la ley, ¿verdad? Y tenía que ser rociada esa sangre, ¿verdad? Porque por los pecados cometidos a esa ley. Dice que era asperjada 7 veces, ¿verdad? Con su dedo. Y dice que con ese acto él hacía reconciliación por sí y por su causa. Lo podemos ver en Levíticos 16, 14 y 6. Con los machos cabríos, ¿verdad? Echaban suertes. Tenía que ser un macho cabrío para Jehová y otro para Azazel. El macho cabrío que le tocaba a Jehová tenía que ser ofrecido como ofrenda por el pecado. Y el otro macho cabrío para Azazel tenía que ser presentado vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo como macho cabrío de escapatoria al desierto. Levítico 16, 8 al 10. Después, ¿verdad? Que había sido sacrificado, ¿verdad? El macho cabrío, ¿verdad? Que era para Jehová. Esta dice que el sumo sacerdote volvía a entrar al lugar santísimo y asperjaba esa sangre, ¿verdad? Como la asperjó, como la sangre del becerro, que era pues sobre el propiciatorio delante de él. Y esto pues hacía expiación por el Santísimo de las inmundicias de los hijos de Israel
y de sus rebeliones, ¿verdad? Todos aquellos pecados que habían sido cometidos a lo largo del año. Con este ritual, ¿verdad? De ellos, pues el lugar santo, ¿verdad? Así como los muebles y asimismo también los sacerdotes y el pueblo, pues quedaban limpios de pecado. Aquí también, ¿verdad? Nos enseña que para expiar el santuario, el tabernáculo del testimonio y el altar, dice que se hacía llegar al macho cabrío vivo, ¿verdad? Y Aarón tenía que poner las manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, sus rebeliones, sus pecados. Y así cuando él ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, dice que éste era enviado al desierto, ¿verdad? Por mano de un hombre destinado especialmente para esto. Y dice que aquel macho cabrío pues llevaba sobre sí todas las iniquidades del pueblo de Israel, dice que a tierra inhabitada, ¿verdad? Se dejaba ir pues por el desierto. Levítico 16 20 al 22. Dice, terminada esta parte del servicio, pues Aarón se saca las ropas de lino, se lava en agua y se pone las ropas regulares de sumo sacerdote. Y dice que luego sale y hace su holocausto y el holocausto del pueblo y hará reconciliación por él y por el pueblo. La grasa de la ofrenda por el pecado es entonces quemada sobre el altar. Podemos ver en Levítico 16 23 al 24. Aquel hombre que llevó al macho cabrío al desierto dice que cuando regresara, ¿verdad? Antes de entrar al tabernáculo, él debía de bañarse, lavar sus ropas, ¿verdad? Antes de que volviera. Así como también el hombre que hizo desaparecer el becerro cuya sangre fue llevada dentro del santuario y cuyo cuerpo fue quemado fuera del campamento. Este también dice que debía de lavar sus ropas y bañarse antes de que volviera. Levítico 16 26 al 28. Recordemos pues que esta expiación pues se dividía en dos partes. Una era pues la expiación por el santuario y las cosas santas y la otra era por las personas, es decir, por el sacerdote y por el pueblo, para que todos pudieran quedar limpios, ¿verdad? Limpios de pecados delante de nuestro Dios. Como lo dice aquí Levítico 16 30 33. Podemos ver en Hebreos 10 2 al 3. Dice, de otra manera dejarían de ofrecerse, ya que los adoradores limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, ¿verdad? Pues podemos ver, ¿verdad? Que en el día de expiación, pues todos los pecados eran recordados. En ese día, todo el pueblo renovaba su consagración a Dios y confirmaba su verdadero arrepentimiento. Y como resultado, pues no solo era perdonado, sino era limpiado. Imaginémonos, ¿verdad? El gozo, la alegría en el corazón que tenían cuando volvían a casa limpios de pecados. Ya no estaban bajo condenación, ¿verdad? Sino que ya eran aceptos en nuestro Dios, ¿verdad? En el amado. Podemos ver en Ezequiel 18:24. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán recordadas. Por su rebelión con que prevaricó, por su pecado que cometió, por ello morirá. ¿Verdad? Nos hace unas preguntas. Dice aquí, dice, ¿por qué necesitaba el pueblo purificación? ¿No había llevado su sacrificio
de vez en cuando durante el año, confesando su pecado y vuelto a casa perdonado? ¿Por qué necesitaba ser perdonado dos veces? ¿Por qué había de hacerse conmemoración de los pecados cada año? Recordemos que nuestra salvación se obtiene siempre bajo condición de arrepentimiento y perseverancia. Es decir, debemos de habernos apartado de ese pecado y el Señor quería ver si verdaderamente su pueblo seguía arrepentido, ¿verdad? Para poder, eh, pues, llevar a cabo esta purificación del alma. Apocalipsis 20:12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Verdad? Este día de la expiación era una figura de este día, ¿verdad? De aquel día cuando estaremos pues frente a la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? En el santuario pues no se llevaban libros, pero había un registro de pecado. Y en el día de las expiaciones, los pecados de aquellos que habían ya obtenido perdón, pues eran borrados, ¿verdad? El sumo sacerdote era una figura de Cristo, un representante de la nación también. Así que la obra real de expiación en el cielo entraña tantos factores que es completamente imposible hallarle un paralelo terrenal, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues había que hacer, ¿verdad? Diferentes ceremonias para poder para que pudiéramos tener bien la prueba, ¿verdad? La muestra de cuál fue la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote representaba a todo el pueblo. Adán era el hombre representativo por él, como lo dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Podemos ver, ¿verdad?, que el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo. Así que cuando él pecaba, el pueblo pecaba también, ¿verdad? Todo el pueblo pues era reconocido en él, en el sumo sacerdote. En él todo lo que pertenecía al sacerdocio y se concentraba y llegaba a su culminación. Dice, ¿verdad? Nos repite aquí, dice, cuando él pecaba, pues el pueblo pecaba, ¿verdad? Era una imagen, ¿verdad? De Adán, como así pasó, ¿verdad? Él transgredió, ¿verdad? La ley de nuestro Dios y a causa de eso, pues todos fuimos condenados. Romanos 5:18 dice, así como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Cristo era ese segundo hombre representativo, ¿verdad? Así que por Adán, ¿verdad? Todos pecaron, pero también dice que así también por la justicia de uno pudimos recibir la gracia, ¿verdad? Todos los hombres para justificación de vida. El sumo sacerdote era figura de Cristo y un representante de la nación. Como representante de la nación, se identificaba con sus pecados y era digno de muerte, pero como figura de Cristo era su mediador y salvador. En ambos casos intercedía con Dios por el pueblo. En este sentido era el pueblo. Si Dios lo aceptaba, aceptaba al pueblo en él.
Si Dios lo rechazaba, rechazaba al pueblo en él. Y por esta razón el pueblo tenía la ansiedad de escuchar el sonido de las campanas y de las granadas, porque el día de la expiación, dice, porque cuando él salía, pues su sonido era oído claramente por todos y pues obviamente había gozo y agradecimiento profundo hacia nuestro Dios, ¿verdad? Por haber sido aceptada, ¿verdad? Esas ofrendas. El sumo sacerdote hacía reconciliación por sí y por su casa. Quedaba limpio él, ¿verdad? Ese día, dice, pero no el santuario. Levítico 16, 14, 11. El sumo sacerdote pues entraba al lugar santísimo como representante del pueblo. En él aparecía Israel delante de Jehová a dar cuentas de los pecados del año. Era el día de juicio en que todos los pecados pasaban delante de Dios. Y cuando el sumo sacerdote asperjaba la sangre del becerro, recibía reconciliación por sí y por su casa. Quedaba limpio, dice, pero no el santuario. Él ha reconocido sus pecados y llevó a la víctima para ser limpio. Al imponer las manos sobre la cabeza de la víctima, se le transfería el pecado, así como Cristo tomó nuestros pecados. Cristo no murió por el pecado, sino por los pecadores, ¿verdad? Él tomó nuestros pecados y tuvo que llevar la penalidad, ¿verdad? Como dice, la paga del pecado es la muerte. Así que Él necesitaba morir, ¿verdad? Para darnos vida. Él era sin pecado y sin embargo murió. Y la muerte del ser sin pecado es una parte definida del plan de Dios. La muerte del que no ha pecado provee la redención y pues libra al pecador de la muerte. Levítico 16, 15 al 16 dice, después degollará en expiación el macho cabrío expiatorio que era por el pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y hará expiación por el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel, y por sus rebeliones, y por todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de las inmundicias. Podemos ver, ¿verdad?, que la sangre del becerro, pues hacía expiación por Aarón y su casa, pero también podemos ver que la del macho cabrío hacía expiación por el pueblo y por el santuario. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El registro de nuestras vidas, llena de pecados y miseria, es cubierto por el manto de justicia de nuestro Salvador. Y el juez que lo está mirando ve solamente el sacrificio de su Hijo y el registro dice aceptado en el amado. Qué hermoso, ¿verdad? Que podemos tener nuestro sumo sacerdote, al cual podemos ir, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Delante de la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Para que todos esos pecados, ¿verdad? Puedan ser borrados definitivamente, ¿verdad? Ahora en el santuario celestial, hermanos. Pues Dios nos bendiga y que pueda ser de bendición, ¿verdad? Esta aportación. Dios les bendiga, hermanos.